El año 1811 es como estancado la revolución y en 1812 se da el gran año de Manuel Belgrano, porque lo mandan primero a cuidar las márgenes del Paraná, de las embestidas realistas. Hay que darse cuenta que Belgrano, habiendo sido un gran estudiante, como ya dijimos, habiendo sido un gran funcionario en el Consulado de Buenos Aires, habiendo sido fundamental políticamente en la Revolución de Mayo, se mete a militar. Se mete a militar cuando no tiene ninguna formación militar, pero cuando la patria o el bien común, como decía él, se lo pide, él deja todo y ahí va, aunque no sepa nada de estrategias militares. Y vuelve a ir al Paraná, y ahí es donde se da cuenta que no puede seguir combatiendo a sus enemigos con la misma bandera, y ahí es cuando enarbola la bandera argentina en febrero, el 27 de febrero, y ahí es cuando se enfurece Rivadavia porque todavía existía aquello de la máscara de la monarquía. Recuerden que la Revolución de Mayo, la primera junta había jurado en nombre de Fernando VII, todavía estaba esa estrategia un poquito mentirosa, un poquito cierta también, de que habíamos creado un gobierno propio para ser fieles al rey de España que estaba preso. Entonces, ¿cómo una bandera? Si la bandera es el símbolo de la soberanía, enarbolar una bandera prácticamente es una declaración de independencia en sí misma. Nosotros vamos a celebrar mañana la independencia, o el aniversario de la independencia, pero fue en el 16, fue en 1816 recién. Estamos hablando del 12. Ya en 1812 Belgrano enarbola una bandera y se está adelantando, y de hecho está diciendo y de hecho la hace jurar en dos baterías que tienen nombre: Independencia y Libertad, en Rosario, en el Paraná, imagínate. Así que Belgrano ya está hablando de independencia. Eso lo vuelve loco a Rivadavia, el gran representante de los intereses británicos en el Río de la Plata, que lo reta amargamente. Lo mandan al norte a hacerse cargo de un ejército deshilachado después del desastre de Huaki. Belgrano llega allá y vuelve a desafiar. Eso es lo hermoso de Belgrano, lo maravilloso de Belgrano. El desobediente, pero desobediente no es un rebelde sin causa, es un rebelde con causa, porque él desobedece para ser fiel a sus convicciones y a su pueblo. Y en Jujuy vuelve a sacar la bandera argentina y la hace jurar, y la hace bendecir por el obispo Gorriti el 25 de mayo, en el segundo aniversario de la Revolución de 1810. Y otra vez Rivadavia lo sanciona y lo reta y le da una reprimenda terrible, y Belgrano desgarrado, le dice: no se preocupe porque la voy a guardar y ya nadie se va a acordar de esta bandera. Quedará guardada esperando la ocasión de un gran triunfo de las armas argentinas, pero ya para ese entonces ya nadie la va a recordar. Está desgarrado. Ahí es cuando empieza a pensar en el éxodo jujeño, porque los realistas le comen los talones y porque han hecho desastres en el Alto Perú. En Cochabamba han masacrado a la población, ya sin nombres. Las mujeres cochabambinas tuvieron que salir a pelear, a defender la ciudad. Y todos esos relatos llegan a oídos de Belgrano. Entonces Belgrano dice: bueno, nosotros no podemos enfrentarlos así abiertamente a los realistas porque va a ser un desastre. Así que opta la táctica de tierra arrasada, y en el éxodo jujeño se vuelve a ver este Belgrano tan distante al Belgrano tibio y timurato. Un Belgrano que se enfrenta con la población, con la oligarquía jujeña sobre todo, y los obliga a abandonar a sus casas. Porque el pueblo sí estaba con él, pero la clase dominante, esa que se acomoda siempre a donde calienta el solcito, eso estaban dispuestos a negociar con Olañeta, con Goyeneche, con todos los generales realistas, ¿no? Con Pío Tristán, no tenían ningún problema. Y con la amenaza de fusilarlos, se carga un pueblo al hombro y se los lleva en el éxodo jujeño. Hay que pensar también que para ese momento, militarmente, Belgrano es un perdedor. Belgrano es un derrotado. Belgrano
Ha perdido en Tacuarí y ha perdido en Paraguarí, las dos únicas batallas que ha librado. Y cuando está escapando de los realistas, pasando por Salta, ya hay una primera escaramuza, que es la batalla de las Piedras. Es una escaramuza más que una batalla, la retaguardia de Belgrano con la avanzada realista. Son pibes de 16 años, de 17 años, y ganan. Y ahí le cambia el ánimo a Belgrano, por eso cuando llega a Tucumán se da cuenta que no puede seguir escapando y presenta batalla. Otra vez desobedeciéndole a Rivadavia, porque Rivadavia le había dicho baje hasta Córdoba para custodiar principalmente la ciudad de Buenos Aires. Si hubiera bajado hasta Córdoba hubiera sido realmente un desastre, porque Córdoba era la cuna de la contrarrevolución. Presenta batalla en Tucumán, desobedece de nuevo y ahí salva la revolución de Mayo. Fíjense que la Argentina, lo que hoy es Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento, es el único país de toda Sudamérica que después del primer gobierno propio no tiene vuelta atrás. Y ese momento es fundamental, es gracias a Belgrano, porque en Chile, por ejemplo, se crearon juntas de gobierno en 1810 en distintos países, en Santiago, en Caracas, en Bogotá, en Buenos Aires, pero en Chile también se perdió y hubo una vuelta de los realistas. En la Gran Colombia ni hablemos. En el único lugar, en Perú nunca hubo un primer gobierno. En el único lugar donde hay una continuidad del proceso político histórico es en Argentina, en lo que hoy es Argentina. Y es gracias a esa batalla enorme de Tucumán de Manuel Belgrano. Después de Tucumán, en septiembre de 1812, avanza hasta Salta y gana de nuevo en Salta en febrero de 1813, que es lo que decía al principio, el bautismo de fuego de la bandera argentina. Belgrano, al no ser militar de carrera, es muy distinto a San Martín, en ese sentido. Ellos se querían mucho, se respetaban muchísimo. Después de ese gran 1812, el 1813 no es tan bueno para Belgrano. Empieza con el triunfo en Salta, pero después vienen las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. De todas maneras, esas derrotas muestran también a una mujer fundamental en el ejército de Belgrano. Se llamaba María Remedios del Valle, era una negra de San Telmo, que había participado en la reconquista, en las invasiones inglesas, había participado en la Revolución de Mayo, como chispera también. Ella es la que trasciende, pero como ella había muchas mujeres, ¿no? Las mujeres no eran solamente las damas que bordaban las banderas, las que organizaban las tertulias, medio muñequitas, como la quieren pintar a la Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita era una gran mujer que, entre otras cosas, se enfrentó a su familia para decidir con quién se quería casar. Pero la historia nos cuenta una Mariquita que lo único que hacía era poner la casa y servir los copetines para que los hombres hablaran de política. Por supuesto que era un mundo machista, pero la historia es más machista todavía, la forma de contarla. Y tampoco nos dijeron nunca que había una madre de la patria, siempre se habla del padre de la patria. Algunos se morirían de bronca si ahora que la justicia va a admitir el ADN de los restos de San Martín, algo que viene pidiendo el historiador Hugo Chumbita, eso se va a hacer, si se comprueba que realmente San Martín es hijo de Rosa Guarú, una india guaraní, porque tenemos un padre de la patria indio, de los pueblos originarios, y hay algunos que les molesta mucho eso, o un padre de la patria como Belgrano. Pero también tenemos una madre de la patria como María Remedio del Valle, que era esta negra, que después de la Revolución de Mayo se fue al norte con Belgrano, peleó codo a codo con ellos y ganó en Tucumán, ganó en Salta, perdió en Vilcapugio y en Ayohuma fue tomada prisionera, fue torturada durante 9 días y escapó. Y en vez de irse a su casa volvió con Belgrano y Belgrano la hizo capitana del ejército a María Remedio del Valle. En eso era muy distinto a San Martín, porque San Martín, como militar de carrera, no admitía mujeres. De hecho, hubo muchos casos de mujeres en el ejército de los Andes
que se rapaban o se disfrazaban de hombres para poder pelear, pero cuando las descubrían, está el caso de Manuela Meneses, de la Pancha Hernández, hay varias mujeres, pero cuando las descubrían las mandaban de vuelta a Mendoza. Belgrano no, Belgrano sí las admitía y les daba mucha importancia, tanto en la política como en el mismo ejército, ¿no? Belgrano tenía esa otra concepción tan distinta de la guerra. Belgrano entendía el concepto de un pueblo en armas, justamente porque no era un militar, era un civil devenido en militar, y él le daba mucha importancia a las milicias populares, las milicias que no eran oficiales, digamos, no era el ejército oficial. Y de hecho, el ejemplo del éxodo jujeño, Alberto, es un ejemplo de un pueblo en armas, ¿no? Que, ¿sabés lo que es dejar todo? 8.000, 10.000 personas, niños, ancianos, con sus animales a cuesta, dejando casas, quemando sus casas, quemando sus sembradíos, sin saber cuándo van a volver. Volvieron recién después de 6 meses. Y ahí viene otro 25 de mayo importante, porque el 25 de mayo de 1813, cuando vuelven a Jujuy, después de la batalla de Salta, Belgrano le entrega al pueblo jujeño otra bandera. Por eso las banderas de Belgrano. Otra bandera que es la bandera de la libertad civil, que si hoy van ustedes a la Casa de Gobierno en Jujuy, se puede visitar la bandera de la libertad civil. Esa bandera es maravillosa porque representa justamente eso, el reconocimiento de Belgrano a un pueblo, que la libertad, que la independencia, que el proceso político por el cual nosotros tenemos una patria hoy, no fue solamente gracias a un ejército y a un puñado de generales, fue gracias a esas mayorías populares que hicieron la guerra de la independencia, entre ellos las mujeres, pero también los negros y también los indios, ¿no es cierto? Principalmente los negros, los esclavos africanos que participaron en los ejércitos de Belgrano y también más de San Martín en el caso de los negros.